Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos desde Regional 360, noticias para todos los peruanos. Bienvenidos a nuestro informativo de hoy, miércoles 2 de noviembre. A continuación les presentamos las noticias más relevantes para su región. La guerra continúa. Según documentos secretos, los exmiembros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidos como FARC, estarían cruzando por las fronteras de Perú y Ecuador con el fin de fomentar la producción de hoja de coca. De acuerdo con el diario La República, que tuvo acceso a documentos secretos que compartieron los jefes militares en los mencionados encuentros entre 2019 y 2022, ambos grupos serían la razón de la creciente presencia de los violentos grupos armados en las localidades de Putumayo. Además de incentivar la producción de cocaína, se menciona que están sometiendo a pobladores a trabajos forzados. A pesar de que el Ejecutivo intenta tener acciones significativas para continuar con el plan de erradicación de los cultivos de hoja de coca, parece que sus esfuerzos no están bien encaminados en la lucha contra el narcotráfico. La dificultad para una operación en esa localidad cuesta 3 veces más en presupuesto que en la Selva Baja, y el presupuesto que tiene de vida para el 2023 es solo de 287 millones de soles, monto que es insuficiente. Asimismo, el especialista Álvaro Pastor señaló que la estrategia que viene desplegando desde el Ministerio del Interior para la erradicación de la hoja de coca no responde a la situación particular de las zonas afectadas y que desde hace 4 años hay un decrecimiento de la cantidad de hectáreas de hoja de coca erradicada. Por lo que nos deberíamos preguntar qué otras acciones podrían ser más eficientes para la erradicación de la hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. El Ministerio Público Federal de Brasil determinó suspender el acuerdo de cooperación jurídica con el Estado peruano en el caso de megacorrupción Odebrecht a raíz de una solicitud de la empresa, informó la agencia EFE este martes 1 de noviembre. Según informó el medio de comunicación, esta decisión de la justicia brasileña se tomó ante una demanda de Novonor, nueva denominación de Odebrecht, que habría asegurado que el Estado peruano habría violado partes del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la no utilización de pruebas producidas en Brasil contra la empresa en aquella jurisdicción. Según la información difundida por EFE, Odebrecht habría presentado pruebas del incumplimiento del acuerdo de colaboración firmado entre la empresa constructora y el Estado del Perú, así como de la violación de derechos y garantías fundamentales de los signatarios de estos acuerdos. Es decir, la decisión del Ministerio Público de Brasil correspondería a una cuestión de forma, de la manera en que se vienen dando las investigaciones y no del fondo de estas. A causa de esta decisión, se tendrán que aplazar los interrogatorios de varios exdirectivos de Odebrecht programados para este mes. Tal sería el caso de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes estaban citados en calidad de testigos para este 7 de noviembre en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, quien es procesado junto a su esposa Nadine Heredia por el delito de lavado de activos, por cuestionamientos al financiamiento de las campañas políticas del Partido Nacionalista de los años 2006 y 2011, imputaciones por las cuales ambos podrían recibir un mínimo de 20 años de cárcel. Un preocupante mensaje sobre las amenazas que se ciernen sobre la actividad periodística en nuestro país emitió la Sociedad Interamericana de Prensa en su informe final después de culminar su 78 Asamblea General. Lo utiliza un gobierno y un presidente que es,
un enemigo de las libertades fundamentales, un enemigo de la libertad de prensa, un enemigo de la prensa en general. Como refiere Rodrigo Salazar, titular del Consejo de la Prensa Peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió que el gobierno de Pedro Castillo, en más de una oportunidad, ha expresado su rechazo a los medios de prensa en el país al haber, por ejemplo, amenazado con demandar a periodistas e impedirles el acceso a eventos públicos y conferencias de prensa. Del mismo modo, el organismo expresó su preocupación por la presunta obstrucción a las investigaciones periodísticas por parte del Ejecutivo, que, como se recuerda, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para considerar como delito y penalizar la filtración a la prensa y la posterior difusión de las investigaciones que la Fiscalía o el Poder Judicial hacen contra los involucrados en actos de corrupción. Según expresó Salazar, este proyecto de ley habría buscado poner trabas a la labor fiscalizadora de los medios de comunicación, al no tolerar que se expongan los presuntos casos de corrupción que estaría inmerso el presidente Pedro Castillo y altos funcionarios de su confianza. Por otro lado, dicha asociación de prensa lamentó las agresiones, secuestros y hasta asesinatos de los cuales las mujeres y hombres de prensa han sido víctimas a nivel internacional en los últimos meses por cumplir sus labores informativas. Por ese motivo, exhortaron a las autoridades de los diferentes gobiernos a asumir los compromisos correspondientes para no permitir más estos lamentables hechos que ponen en peligro la libertad de expresión e información de las personas y el trabajo periodístico, afectando también el derecho de la ciudadanía a tener acceso a la verdad. La minería bajo ataque. El último lunes de octubre, 30 comuneros ingresaron ilegalmente a las instalaciones de la Unidad Minera Inmaculada ubicada en Ayacucho, donde realizaron varios destrozos y atemorizaron a los trabajadores. A través de un comunicado, la empresa informó que los comuneros quemaron la garita de ingreso, el almacén temporal de residuos industriales y cortaron el cerco perimétrico. Por ello, un grupo de efectivos de la policía se acercaron a la zona para garantizar el orden. También señalaron en su comunicado que no sería la primera vez que los comuneros generan disturbios, refiriendo que hace 5 días habían bloqueado la vía de ingreso a la unidad minera. Esta invasión se habría producido debido a que el Frente de Defensa de las Poblaciones Afectadas por la Minería en cabeceras de Cuenca del Valle Huancahuanca se opone a la segunda modificación del estudio de impacto ambiental de la Unidad Minera Inmaculada de la compañía minera Ares. Este problema se suma a una serie de conflictos sociales contra la minería y que por parte del gobierno parecieran no tener interés ni voluntad política para solucionarlos. Teniendo en cuenta que, durante el mes de septiembre, la Defensoría del Pueblo menciona que los conflictos sociales han registrado un alza anual de 7%. Por lo que las autoridades correspondientes deberán encontrar estrategias para disminuir este porcentaje que afecta a una de las principales actividades económicas del país. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. Eva Marie fumó 12,000 paquetes de cigarrillos durante 15 años. Ella lo dejó y ahora existe una nueva prueba de detección del cáncer de pulmón que podría salvarle la vida. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. No importa cuánto hayas fumado, la detección temprana podría salvarte. Una pequeña de 12 años que cayó del 4º piso de su colegio en Ate.
Una niña de 11 que recibe amenazas de muerte por redes sociales en Chorrillos. Un adolescente brutalmente golpeado por 8 compañeros en Huancayo. Un estudiante muerto tras ser abusado por su compañero en Puno. Y la lista continúa. Estos son tan solo los casos de los últimos meses. La lista acumulada es de terror. Hablamos del bullying y su terrible incremento en el año de regreso a la presencialidad. En los primeros 5 años de creación de la plataforma CICB del Ministerio de Educación, los casos reportados bordeaban los 20.000. Desde el 2018 a la fecha, se han incrementado casi 30.000 nuevos casos entre bullying, violencia física, psicológica y sexual en los colegios del país. Tan solo en los primeros 4 meses de este 2022, los casos denunciados ya habían superado el total de los reportados el 2020 y 2021. En esos años de educación virtual, la mayoría de denuncias estuvieron vinculadas al entorno digital, como el ciberbullying o ciberacoso. Debido a la pandemia, se dio la educación a distancia o remota, ¿no? Y eso no implicó que no se diera la violencia hacia los estudiantes o entre estudiantes, ¿no? También, por supuesto, que se dio porque producto de la interacción diaria, por supuesto, ¿no? Más toda esta carga emocional que todos hemos tenido y de ello no escapan, por supuesto, los niños adolescentes, por supuesto que ha producido también problemas, ¿no? En la interacción, en las clases virtuales, ya sea entre los pares o también entre el personal y los estudiantes. El Ministerio de Educación señaló que después de Lima Metropolitana, las regiones con mayor reporte de casos son Piura, Arequipa, Cusco y San Martín. Pero hay que tener mucho cuidado con la lectura de estas cifras, ¿no? Por ejemplo, uno diría que la violencia se da más en Lima. Lo que pasa es que en Lima congrega el mayor número de instituciones educativas implementadas, ¿no? Y en el caso de regiones que tienen mucho menor cifra, no significa que no suceda, ¿no? La violencia de tipo escolar, el bullying y demás, sino que puede ser porque hay un desconocimiento de las normas que obligan a que cualquier tipo de violencia que ocurra en la escuela tienen que ser necesariamente registrados. Entre enero y octubre de este año, la Dirección de Gestión de la Calidad Escolar del Minedu atendió cerca de 4.000 casos de violencia física, más de 1.600 casos de bullying, 3.000 de violencia psicológica y cerca de 1.800 de acoso sexual. Además, se registró que casi la mitad de los presuntos agresores son docentes y administrativos, mientras que el resto son escolares. Estas cifras, sin embargo, podrían no ser suficientes para reflejar la realidad, pues aún no se logra que el total de los casos sean reportados. Hay desconocimiento de la normativa, falta actualizarse, o también puede suceder que las escuelas donde están ocurriendo algún tipo de violencia escolar estén ubicadas en zonas inaccesibles geográficamente, ¿no? Donde hay fallas en la conectividad o esta es muy deficiente, ¿no es cierto? Entonces no se cumple con el reporte oportuno o en todo caso no se hace por diferentes motivos, ¿no? En todos los contextos se hace prioritario permanecer atentos ante cualquier señal de alerta. Cuando está retraído, cuando falta mucho, cuando cambia de comportamiento repentinamente, ¿no? Actividades con las cuales él solía, por ejemplo, tener mucho interés, ya no los tiene, ¿no? Cuando se retrae, puede tartamudear, ¿no? De lo que era un estudiante participativo, ya cambia su actitud, ¿no? Hay temor, hay retraimiento, baja también en su rendimiento escolar, ¿no? Una encuesta del INEI reveló que un 75% de adolescentes ha presenciado una situación de violencia en la escuela. La denuncia a tiempo puede marcar la diferencia. Frenar estas cifras es una responsabilidad conjunta entre autoridades, instituciones educativas y familia. Gracias por sintonizarnos. Siga todo el desarrollo informativo en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos la próxima emisión por este mismo canal. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 2 de noviembre se celebra en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, la festividad de la Virgen del Pilar de Zaragoza y Niño Nánac. Esta celebración nace de una creencia popular que afirma que estatuas de la Virgen del Pilar y el Niño Nánac, también conocido como el Niño del Buen Morir, se habrían materializado ante los pobladores de una hacienda. Para conmemorar este suceso, se realizan diversas actividades religiosas que culminan en una procesión que recorre la ciudad de Huamanga. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.